Buenos días, estudiantes de la materia Arquitectura del Computador de la Universidad Bicentenario de Aragua. Régimen mensual, estamos por aquí con la actividad síncrona número 2 del día de hoy, 23 de septiembre. La actividad que vamos a desarrollar hoy tiene que ver con la orientación de lo que es la materia, su contenido y las actividades síncronas. Por supuesto, la idea es que si los estudiantes tienen alguna duda, puedan conectarse y aclarar sus dudas. En ese sentido, tenemos entonces aquí en la aula virtual, ustedes tienen aquí la actividad número 1 que se la indiqué, la actividad síncrona pasada, la 1, donde es la parte de la conversión de los sistemas de numeración de base n y que todavía tienen fecha para enviar porque el curso culmina el 1 de octubre. Estamos en septiembre, en octubre. Y hoy es 23 de septiembre. Quiere decir que les queda una semana para cumplir con sus actividades sumativas. Un solo estudiante hasta el día de hoy enviaba la tarea sumativa 1, que salió muy bien, y ha hecho el cuestionario, un solo estudiante hizo el cuestionario. Entonces ustedes tienen por aquí pendiente aún sus actividades sumativas. En la segunda unidad estamos con la simplificación algebraica de circuitos lógicos y tengo un material, o sea que les voy a explicar lo que son las compuertas lógicas, que es parte del contenido de la materia, y la construcción de circuitos integrados, que tiene que ver con la sumativa número 2, que es el cuestionario. En el cuestionario ustedes tienen que leer el material del contenido de todo el curso. Y como saben, tiene un tiempo de desarrollo de 60 minutos, es decir, una hora, una vez que usted comience el desarrollo del cuestionario. Y tiene 3 intentos permitidos. Entonces es importante que se lean bien el contenido que van a desarrollar. Entonces vamos a explicarles un tema importante de la arquitectura del computador que tiene que ver con las compuertas lógicas. Y bueno, vamos a explicarles ahorita. Bien, las compuertas lógicas son yes, no, and, nan, or, nor y sor. Esas son, perdón, las compuertas lógicas. Y tenemos entonces que el diagrama de bloque es una forma de representar un circuito o varios de ellos indicando la función que realiza. Tenemos entonces un diagrama de bloque que es una representación lógica de un circuito que está basado en la electrónica digital con el funcionamiento del sistema binario, que es el de ceros y unos. En los diagramas de bloques se especifican cuáles son las entradas, cuál es el procesamiento interno y la salida. Es decir, las entradas, el circuito digital interno y la salida lógica que representa el circuito. Tenemos, por ejemplo, un circuito digital que tiene dos posibilidades de conexión, como lo vemos aquí con un voltaje bajo
Y la otra es un voltaje alto, o sea, el 0 y 1, el voltaje 1 es el voltaje alto y el 0 es el voltaje bajo. Es decir, que la cantidad de combinaciones que pueden entrar a este circuito depende de la combinación de ceros y unos que yo puedo desarrollar o hacer en base al número de entradas. ¿Ok? Entonces eso sería la representación de un bloque de un circuito digital con la entrada de variables, que en este caso son dos variables, que es la A y la B. Ahora bien, tenemos entonces el sistema binario, que la base es del sistema binario es el 2, como ya lo deben haber ustedes investigado en la unidad 1, con el exponente que es la cantidad de entradas. Entonces, es decir, 2 elevado a la 2, porque solamente tengo dos entradas, que es A y B. Cuando hago el desarrollo de 2 a la 2 me sale que son 4, entonces combinaciones que yo puedo tener. Y de allí yo puedo sacar la tabla de la verdad con las entradas, que es A y B, las combinaciones que puedo tener de los valores de A y de B. Esta es la tabla de la verdad para dos entradas. Cuando son tres entradas, cuatro entradas, se hace la tabla más extensa. Es decir, que entonces la tabla de la verdad es la tabla que muestra la matriz de información referente al funcionamiento de una compuerta o de un circuito lógico y representa las posibles combinaciones binarias que se pueden tener en las entradas para obtener una salida. Y tenemos entonces diferentes compuertas lógicas con diferentes tablas de verdad. La compuerta yes es simplemente la representación simbólica que ustedes están viendo en la pantalla con la función f igual a la a, es decir, si entra 0 sale 0 y si entra 1 sale 1. Tenemos la compuerta lógica no, que es la negación de la compuerta AND, de la compuerta yes, y se representa por el simbolito del círculo en la salida, que es la negación. Si entra 0 sale 1 y si entra 1 sale 0 porque es la negación de la entrada. Luego tenemos la compuerta AND, que es la combinación de dos entradas, por ejemplo, en este caso, si la entrada vale 0, 0, la salida es 0. Si vale 0, 1, la salida es 0. Si vale 1, 0, la salida es 0. Y solamente la salida es verdadera cuando ambas entradas son verdaderas. Y aquí tienen la representación de la tabla de la verdad. Tenemos la compuerta NAND, que es la negación de la compuerta AND, simplemente con el circulito en la salida, como lo ven en la imagen, que es lo contrario a la compuerta AND, porque entonces la salida 0 se cambia a 1, las salidas 0 se cambian a 1 y las 1 se cambia a 0. Tenemos la compuerta OR, que es la compuerta de la sumatoria, como aquí es la multiplicación en la AND y en la OR es la suma. Viene representada por la figura que ven aquí y aquí la salida es verdadera cuando al menos una de las entradas es verdadera. Y tenemos la compuerta negación de la NOR, o sea, de la OR, que es la NOR, donde simplemente con el circulito en la salida de la compuerta OR se convierte en una NOR. Y las entradas que son en la OR son negadas o cambiadas en la compuerta NOR. Tenemos la compuerta SOR, que es la OR exclusiva, que es representada por la imagen que ustedes ven en la pantalla y simplemente es que cuando la entrada B es 1 o la entrada A es 1, la salida es 1. Si es la entrada igual, o sea 0, 0, 1, 1, la salida es 0. Y tenemos las XNOR, que es la negación de la XOR, y aquí simplemente es negar la salida con el circulito de la salida y es cambiar los valores que aquí entran, que aquí se representa en la SOR, por el valor contrario, como lo pueden observar en la tabla de la verdad. Eso entonces es lo que tiene que ver con las compuertas que manejan los circuitos. También tenemos lo que es un circuito lógico, que es una combinación o son combinacionales
Son circuitos electrónicos digitales formados por estas compuertas que les acabo de explicar y sus derivaciones. Y por supuesto depende de lo que entre en el circuito. Entonces, ¿cuáles son las entradas? Esta parte de aquí que entra, que son las variables. Ellos hacen sus combinaciones con las compuertas que les acabo de explicar y obtenemos una salida. Tenemos los circuitos, en este caso se resuelve de izquierda a derecha el circuito, realizando operaciones lógicas en cada una de sus compuertas. En este caso es una compuerta AND, en este caso es una compuerta OR, y como lo vimos anteriormente, este sería la negación OR no. De esta manera, utilizando las tablas de la verdad que hemos aprendido en lo que les expliqué anteriormente, se van haciendo las combinaciones para ir obteniendo la salida en cada compuerta y luego combinar esas salidas para obtener la salida en la siguiente compuerta. Entonces, en este caso, por ejemplo, es 1, 0. Y como es una compuerta AND, sabemos que la salida para 1, 0 viene siendo 0. En este caso, si entro 0, como es la negación, sale un 1. Entonces, tomamos el 1 que está aquí con el 0 que haya salido aquí, lo combinamos en la tabla de la verdad de la compuerta OR y vemos cuánto sale. En este caso, 1, 0 es en una compuerta OR, cuando al menos uno sea verdadero o una entrada sea verdadero, sale la salida. Entonces aquí sería 1. Y así de esta manera nosotros podemos identificar cómo es el funcionamiento de un circuito con el uso de las compuertas lógicas y su representación. Por supuesto, de aquí salen las funciones que da esta combinación, ya sea sumas, multiplicación, en el caso de la AND, que es la multiplicación, en el caso de la OR, que es la suma, podemos entonces determinar cuál es la función que representa un circuito lógico. Y también podemos utilizar lo que son las tablas de la verdad, combinando todo el uso de esas compuertas como el que las expliqué anteriormente, podemos ver cuál es la salida y cuáles son las entradas, cuál es el resultado que vamos a obtener de ese circuito que hemos estudiado. De esta manera, entonces, podemos tener una visión más clara de lo que es una compuerta lógica, cuáles son las entradas, cuál es la representación, porque sería la representación física, eh, gráfica, esta sería la función y esta es la tabla de la red. Y cuando trabajamos con circuitos como estos, nos basamos, como les dije, en las entradas, en las salidas, en la tabla de la verdad y en la representación. Estos circuitos nos permitan a nosotros conocer cuál es la combinación que se pueden utilizar en los circuitos dentro de la computadora para obtener resultados. De aquí la importancia de conocer lo que es la lógica digital, lo que es el uso de las compuertas lógicas y lo que son los circuitos digitales. Y además conocer los sistemas de numeración que se ven en la unidad 1, porque es el lenguaje de la computadora, el sistema binario. Y el uso del sistema binario y conocer el sistema binario nos permite a nosotros entender cuál es el lenguaje del computador y cómo funciona la parte de la lógica del computador. En ese sentido, ustedes tienen entonces todas pendientes sus dos actividades sumativas para los que no la han hecho. Les vuelvo a recordar que solamente queda una semana, el curso termina el 1 de octubre. Ese día cerramos y tenemos que hacer entrega, corrección y entrega de las evaluaciones a control de estudio. Entonces, los invito a que este video, como siempre lo estoy grabando, lo voy a montar en el aula virtual. Los invito entonces a realizar sus actividades aquí.